Bueno, el tema de hoy, probablemente ya lo vieron, se llama los dardos de fuego del enemigo. Y la palabra nos habla de esto. De hecho, la palabra nos advierte de que el enemigo nos ataca. En el Nuevo Testamento nos habla de artimañas, dardos, flechas de fuego que el enemigo usa contra nosotros. Y así como la vez pasada hablábamos acerca de las aflicciones que el cristiano padece, porque está en la palabra, está prometido de que habrá aflicción para el cristiano. Así también la palabra nos habla de que tenemos un enemigo. Juan 10:10 nos dice que nuestro enemigo viene a robar, a matar y destruir. Y ese enemigo es bien bueno para eso, sabe lo que está haciendo. Y a veces nosotros eh, culpamos al diablo por muchas cosas que hace. Sí, y él las hace, y las hace muy bien, porque ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo del enemigo. Robar, matar y destruir. Y vamos a ir leyendo ahora de qué manera lo hace. Pero más que echar la culpa al diablo por lo que él está haciendo, a veces tenemos que culpar a nosotros, porque no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Y muchas cosas de las que culpamos al diablo, y hablamos de esto también antes, nosotros somos los responsables, tomamos malas decisiones, malas compañías, cosas que hacemos mal, y vamos a recibir las consecuencias de eso. Pero sí, tenemos un enemigo. Y lo peor de esto es que el enemigo no se ve. Un enemigo que anda alrededor nuestro, porque estamos en territorio enemigo. La palabra nos dice que esta tierra, este mundo, Él es el príncipe. Él gobierna este mundo. Es territorio de Él. Y el enemigo está tratando de hacernos caer, de hacernos pecar, de hacernos volver a, a su poder, porque todos nosotros salimos del poder del diablo. Salimos de la oscuridad, salimos de la mentira, de la muerte, y ahora estamos en la luz, estamos en la vida, en la verdad que es Cristo, y Él trata de alguna manera de hacernos volver, de hacernos creer muchas cosas que son falsas, y vamos a hablar de esto. A veces nosotros nos excusamos, y es que somos humanos y fallamos, y yo creo que tenemos que ir dejando ya esa excusa de que simplemente somos humanos y que por eso fallamos, de que por eso caemos, de que por eso cedemos territorio al diablo, de que por eso no podemos contra el enemigo. Yo creo que tenemos que ir dejando ya esa excusa y hablar como seres espirituales, porque la palabra nos dice que hay un espíritu en nosotros. El espíritu de Dios mora en nosotros y somos seres espirituales. Más espirituales debemos ser que carnales. Sí, vivimos en un mundo caído, un mundo que es el territorio del diablo. Él es el príncipe de este mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, dice la palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos que pensar como seres del cielo, como seres espirituales, e ir dejando ya a un lado las excusas de que somos humanos y por eso nos pasan las cosas. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? ¿Cuáles son esas armas que se levantan contra nosotros? Vamos a leer en la palabra y yo he señalado 6 de ellos, pero estoy seguro que hay más de eso. Vamos a hablar acerca del temor, del resentimiento, de la duda, del engaño, de la tentación y del chisme. Todo esto son armas que el enemigo usa contra nosotros. Son flechas que el enemigo tira contra nosotros. Pero tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que nos da las armas, que nos da una armadura contra todo esto. Vamos a ir una por una. Primero, el temor. Ese es un arma grande del enemigo, una flecha poderosa del enemigo, llenarnos de temor.
que el temor esté en nosotros y eso nos paraliza. Veamos qué dice la palabra aquí. Salmo 23:4. Vamos a ir leyendo primero la palabra en Salmo 23:4. Amén, amén. Dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Amén, amén. Creo que la versión más conocida es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sí, esta es Esta es una versión de la mujer. Bueno, esta es la versión quizá más usada, la Reina Es Valera. de la Biblia. Ah, Dios habla hoy. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú Porque estás tú estás conmigo. conmigo. Amén. Y el enemigo nos trata de meter temor a través de la enfermedad, a través de las finanzas, a través de relaciones familiares o como sea. De alguna manera el enemigo trata de que el temor nos paralice. Y eso es lo que hace el temor, paralizarnos, como si vamos a lograr algo con eso. Más que clamar a Dios, simplemente nos llenamos de miedo y ahí nos quedamos. No, esa flecha del enemigo hay que hacerla a un lado. Tenemos una armadura contra todo eso, que es la fe, y vamos a hablar de eso. Toda flecha del enemigo tiene que ser quitada y la flecha del temor tenemos que hacerla a un lado. No podemos llenarnos de temor. No importa lo que venga contra nosotros. Y eso hablábamos antes. Vendrán aflicciones, sí, vendrá enfermedad, vendrán problemas financieros. Pero tenemos un Dios que nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nada nos faltará. Que Él es nuestro sanador, como decíamos ahora, por las llagas de Cristo somos sanos. Para eso nos dejó la palabra el Señor, para que la usemos contra todo dardo del enemigo, contra el temor. Tenemos que usar la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmos 46, 1, 3, 1 al 3 también? Dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Amén. No tendremos miedo. No temeremos. No importa lo que suceda. No importa lo que pase alrededor nuestro. Aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben, aunque las aguas rugen y echen espuma y se estremezcan los montes, dice aquí, no temeremos, no importa las cosas que sucedan alrededor, no importa porque Él está con nosotros. Acordémonos bien de la palabra, porque todo esto está basado en la palabra, pero si no estamos nosotros metidos en la palabra, no estamos asidos de nuestro Dios como esa rama, separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Si no estamos realmente en esa relación íntima con el Señor, el temor va a llegar, porque es un arma que usa el enemigo. Pero con Él dice aquí la palabra, no importa lo que sucede, no tendremos miedo. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, dicen las tribulaciones. Eso es lo que dice la palabra. Pero simplemente no es porque lo diga la palabra, tenemos nosotros que creerlo y hacerlo propio de nosotros, que se haga rema en nuestras vidas. No simplemente decir, ahí dice la palabra, no, sí lo dice la palabra, pero yo lo creo. Y en momentos de dificultad, yo creo que Dios está conmigo, que Él es mi pastor y nada me faltará. Aunque pase por caminos de sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Y esa es la palabra que tenemos que tener en el corazón. Cuando vengan los momentos difíciles, tenemos que proclamar esa palabra. Pero si no la sabemos, ¿cómo la vamos a aplicar? Si no existe esa palabra en nosotros, vendrá el temor y no sabemos cómo hacerle frente, porque no tenemos de qué manera hacerle frente al temor o a todo lo que venga contra nosotros. El temor es un arma fuerte del enemigo, una flecha de fuego del diablo. Pero sabemos
cómo hacerle frente. Podemos vencer el temor, porque la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de temor o de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ese es lo que Dios nos dio a nosotros. Poder, amor y dominio propio. No cobardía, no temor. Eso viene del enemigo, pero sabemos lo que viene de Dios y cómo hacerle frente a esas flechas del diablo. Otra flecha del diablo, otra arma que usa Satanás, el resentimiento, el enojo, falta de perdón. Esa es otra flecha del diablo, el resentirnos. El resentimiento se refiere a un sentimiento de amargura e indignación a causa de una injusticia o un insulto. Las personas pueden sentirse resentidas cuando son engañadas, robadas o se les miente. Sí, en este mundo no es un mundo justo. Va a haber mucha injusticia y va a haber muchas formas, muchas causas para resentirnos de las cosas que nos digan, de las cosas que nos hagan. Y el diablo usa esto grandemente, grandemente lo usa. Y hemos hablado también acerca del resentimiento, de la amargura, de las cosas que el enemigo usa contra nosotros. Porque el enemigo quiere eso, que vivamos resentidos unos con otros. Y aquí hemos hablado, Jerry ha hablado de un libro, de creo que se llama La trampa de Satanás, que habla sobre todo esto, cómo el enemigo usa esa trampa. Es una trampa que el enemigo nos tiende, la ofensa, el resentimiento, para vivir siempre bajo ese poder del diablo. Veamos lo que dice la palabra en Juan 15, 18, 19. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los aman a ustedes, los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso los odian a ustedes. El mundo nos odia, el mundo nos aborrece, dice aquí la palabra, porque no somos del mundo, ya no pertenecemos a este mundo, somos seres que nuestra ciudadanía, repito, está en los cielos, no aquí. Y por eso dice esta palabra, si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. El mundo aborreció a Cristo, aborrece a Dios y así nos aborrecerán a nosotros por lo que representamos, porque representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a un reino que no es de este mundo. Y va a haber muchas cosas que vengan contra nosotros, que nos van a tratar de ofender, que nos van a tratar de resentir. Pero eso es algo que como cristianos no podemos vivir bajo esa flecha del diablo, el resentimiento, la falta de perdón. Estamos llamados a perdonar. Y nuevamente aquí podemos decir, si es que somos humanos y me hieren fácilmente y me resiento. No, no, eso ya es algo del pasado. Ya no nos pertenece a nosotros como seres cristianos, como seres espirituales, como gente cristiana. El resentimiento, la falta de perdón no puede estar en nosotros. Sí, nos dirán cosas que nos hieran, nos dirán cosas que no nos gustan. Y esa es una arma del diablo, el resentimiento. Que guardemos amargura, que guardemos enojo, la falta de perdón, porque ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos hijos de Dios. Y todas esas flechas del diablo no pueden estar en nosotros, no pueden hacer efecto en nosotros. Por eso la palabra dice también en Efesios 4, 31, 32, y vamos a leer esta escritura. Efesios, 31:22. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia.
Más bien sean bondadosos, compasivos, unos a los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén, amén. Entonces dice esta palabra en Efesios 4 que tenemos que quitarnos ya, abandonar esa forma vieja de vivir con amargura, con enojo, con ira, calumnias, maldad. Esa era la manera vieja de nosotros vivir. Ya no, ya no vivimos así. Más bien dice, sean bondadosos, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Esa es la manera nueva que tenemos que vivir nosotros en Cristo Jesús, perdonándonos unos a otros. Porque sabemos por la palabra que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Esa es la nueva manera de vivir. Vivir en perdón, no en resentimiento, no en amargura, no en enojo. Esta es una flecha grande de Satanás. Hay muchos que viven todavía en eso, en el resentimiento, en la amargura, en la falta de perdón. No podemos, no podemos estar así. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fortaleza, que nos dé todo lo que necesitamos para quitar todo resentimiento de nosotros. Porque si hay resentimiento quiere decir que no hay perdón. Y si no hay perdón, Dios no nos perdona a nosotros tampoco. El resentimiento debe irse, la amargura debe irse, vivir en el Espíritu, vivir ya como hijos de Dios, como seres espirituales y no carnales. Entonces tenemos las flechas del enemigo, el temor, el resentimiento. ¿Y qué nos dice la palabra en Proverbios 19:11? Esta escritura la he usado varias veces y creo que es muy importante. Pongamos la atención porque es la manera como Dios desea que viva el Hijo de Dios. Vamos a leer Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Y Esta su, versión dice, el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Quizás es una de las escrituras preferidas mías porque verdaderamente refleja cómo debe vivir un hijo de Dios. Pasar por alto la ofensa. Y quizá no es fácil. Si no estamos en Cristo, esto no va a ser fácil. Separados de Cristo no lo podemos lograr. Pero cuando estamos en Cristo, estamos en su amor, estamos en el perdón de Él, vivimos en el Espíritu, con la paz de Dios y cualquier situación, cualquier provocación que venga para ofendernos, la pasamos por alto, porque estamos cubiertos con esa armadura, cubiertos con la sangre de Cristo. Ninguna provocación vendrá a causar ofensa a nosotros. Y tenemos que estar siempre pendientes de eso, de cualquier momento va a venir una flecha de estas, que nos van a decir algo que nos ofende o o nos va a provocar a ofendernos. En cualquier momento puede suceder esto. Y tenemos que siempre estar alertas a eso. Ninguna provocación puede causar ofensa a nosotros, porque el perdón debe salir inmediatamente. Cuando venga una situación de esta, cuando venga una palabra que nos va a herir, inmediatamente tiene que salir perdón de nosotros. Y así como Pedro preguntó al Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Así nosotros tenemos que vivir así, 70 veces 7, de una forma indefinida, infinita. Perdonar tantas veces nos traten de herir, nos traten de injuriar. El perdón tiene que ser inmediato, automático. No puede causar en nosotros ningún resentimiento, ninguna ofensa. Una tercera flecha del enemigo, la duda o la incredulidad.
El enemigo trata de poner esto en nosotros. Recordemos que desde un principio el enemigo trató de poner esto en Eva. Cuando le dijo, ¿verdaderamente Dios dice esto? Y ya Eva entró en conversación con el enemigo. ¿Verdaderamente Dios dice que no pueden comer fruto de ningún árbol que está en el jardín? Y así empieza el enemigo tratando de ponernos palabritas en nuestra mente. ¿Por qué Dios no permite esto? ¿Acaso que Dios no es un Dios de amor, un Dios que quiere lo mejor para nosotros? Y claro, cuando el diablo, el enemigo, le viene a decir a Eva que si prueban de esa fruta vamos a ser como Dios, o ella iba a ser como Dios, claro, la tentación fue grande y empezó la duda ahí. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a eso también. Si hay una raíz de incredulidad, pedirle a Dios que nos quite eso, meternos en la palabra, porque por la palabra es que viene la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y al leer la palabra una y otra vez, día a día, vamos creciendo en la fe. Se va yendo la incredulidad. Veamos qué dice Santiago 1, de 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansele a Dios, y Él les va a dar, y Él les dará. Pues Dios da a todos generosamente. Si menos desprecias a perdón, si Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Quien es así, o sea, el que duda, el que tiene incredulidad, no piense que va a recibir nada. Porque dice la palabra, cuando pidamos a Dios, cuando oremos, no dudemos, dicen. Pidamos con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es semejante a una ola de mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Dice la palabra, no piense que tal hombre recibirá alguna cosa del Señor. Cuando hay duda en nosotros, si tenemos incredulidad en nosotros, lo que tenemos que orar es que Dios nos dé, nos ayude a crecer en la Hola. fe. Y repito, eso va a ser a través de la palabra. Entre más nosotros leamos la palabra, la fe va a llegar a nosotros. La fe viene por la palabra. No esperemos que la fe nos caiga del cielo así como un rayo, porque lo que nos va a caer es la flecha del diablo. No, la fe viene cuando nosotros mismos buscamos de Él. Buscamos en la palabra, lo buscamos. Ahí vamos a crecer en la fe. En la duda, Dios no se manifiesta. En la incredulidad, eso es lo contrario a la fe. Veamos lo que dice Primera de Juan 5, 4 al 5. Primera de Juan 5. Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, Rosaura, ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? La fe dice la palabra. Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos movemos en la fe de Dios, en la duda, en la incredulidad, no se manifiesta Dios. Repito, esa es un arma del enemigo, otra flecha del diablo. Poner duda en nosotros. ¿Verdaderamente Dios dice eso? ¿Verdaderamente eso es palabra de Dios? Así fue desde un principio que el enemigo vino a poner duda en Eva.
y en Adán. Amén. Esta es otra arma del diablo, poner duda, incredulidad en nosotros. Y por eso nosotros tenemos que estar siempre alertas cuando oímos la palabra de Dios, cuando escuchamos palabra en cualquier parte, de que sea verdaderamente la palabra de Dios y no se esté tergiversando esa palabra. Porque si no sabemos la palabra, nos pueden engañar fácilmente. Y aún Eva, habiendo escuchado de la propia voz de Dios, cayó en eso. Entonces ya tenemos aquí otra flecha del diablo, otra arma de Satanás, que es la duda, la incredulidad. Otra de esas armas son el engaño, la acusación, y Satanás es muy bueno para eso. Satanás es sutil para engañarnos, aún a través de la religión. Satanás va a tratar de decirnos, esta iglesia sí, esta iglesia usa la Biblia, pero también promete riquezas. Esta otra iglesia predica la palabra, pero no importa lo que hagas, pues no hay infierno. Así que no te preocupes, es la iglesia que te conviene. Ahí donde predican que no hay infierno. O, o la iglesia que dice que también vas al purgatorio y después de ahí vas al cielo. No tienes que ir al infierno. Tenemos que estar alertas a eso. Esto es un arma del enemigo. El enemigo trata de engañarnos y no, y no con engaños muy grandes, son engaños que nos parecen a nosotros religiosa. Nos parece a nosotros que es una forma sutil. A través de la religión, el enemigo va a acusarnos, va a engañarnos. Sí, nuevamente el ejemplo de Eva, cambiando un poco lo que dijo Dios, engañó a Eva. Y así el enemigo trata de meter engaño, mentira en nosotros, porque esto es un arma grande del enemigo. Si el enemigo nos puede engañar de esa manera, tratará de apartarnos de Dios, porque el enemigo a eso vino, repito, a robar, a matar, a destruir. Y a través del engaño, a través de la acusación, el enemigo trata de hacer eso. Él trata de destruir la familia, el hogar, lo que sea, la iglesia, principalmente la iglesia. Él trata de destruir las iglesias, la verdadera iglesia. Dice la palabra aquí en Apocalipsis 12, 9, 10. Vamos a leer esto. Dice la palabra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén, amén. Veamos esta escritura. Dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. El cual engaña a todo el mundo, dice aquí la palabra en Apocalipsis. Desde luego, dice más adelante, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad es Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Día y noche trata de pasar acusándonos ante nuestro Dios. Cualquier cosa que hagamos, vistes lo que hizo Jorge. Pero qué le dirá Dios? Sí, pero eso que hizo está cubierto por la sangre de mi hijo, por la sangre del cordero. Pero el enemigo trata de acusarnos a nosotros y decirnos, ya eso que hiciste no tiene perdón. Ya para qué estás en iglesia, para qué sigues en estos caminos. Si sigues pecando, sigues haciendo lo malo, mejor vuelve a donde estabas. El enemigo trata con estas flechas de acusarnos, de engañarnos.
de que nada de lo que hagamos tiene perdón, de que la obra de Cristo no tiene valor en nosotros. Este es el diablo y Satanás que engaña a todo el mundo, dice esta escritura. Y este es un arma del diablo, una flecha fuerte del enemigo, el engaño. Y engaña a mucha gente, repito, a través de la misma religión. ¿Cuántas sectas, cuántas doctrinas se han levantado, eh, diferentes falsas doctrinas, falsas iglesias que predican quizá parte de la palabra de Dios, pero por otra parte están hablando algo diferente? La masa se leuda con un poquito de, perdón, sí, se pone agria la masa con un poquito de levadura, con un poquito de algo. No necesita mucho para que la masa se ponga agria. Así nuestras vidas pueden ir cayendo con un poquito de mentira que el enemigo vaya metiendo en nosotros. No necesariamente tiene que ser una gran mentira. Con un poquito es suficiente para engañarnos. Pero nosotros tenemos que estar atentos a todas esas flechas del enemigo, estos dardos de fuego que el enemigo lanza. Tenemos cómo vencer eso, porque él nos dio la forma cómo vencer esto. Otra arma del enemigo, la tentación. ¿Qué nos dice el diablo? Gózate en el mundo, que ya esto va a pasar pronto. Ahora que puedes, que se puede, gózate en el mundo, no importa lo demás. Tienes que aprovechar la vida, el tiempo y gozártele, hacer lo que te gusta, hacer lo que te agrada, hacer lo que este mundo te ofrece. Ahí va la tentación del enemigo. Y es muy bueno el enemigo para tentarnos. Mira, si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esto? Si todo el mundo lo hace. Aún mira, los cristianos lo están haciendo, así que ¿por qué tú no lo haces también? Cuidado con esa tentación. El enemigo trata de apartarnos de Dios. Y la tentación es una forma, es una flecha, un arma que el enemigo usa. Lo hizo con el mismo Jesucristo. Pero recordemos nosotros de qué manera respondió Jesucristo. Respondió con la palabra. Jesucristo siempre dijo, escrito está. No se puso a tratar de charlar con el enemigo, no se puso a tratar de conversar. No, inmediatamente Jesucristo dijo, escrito está. Veamos qué dice la palabra acerca de la tentación. Primera de Corintios 10:13. No sé quién tiene esta escritura. Yo la tengo igual. Ok, vamos a leer esta, Es que Rafael. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, amén. Entonces, toda tentación que venga sobre nosotros es humana, a todos. El diablo va a tratar de tentarnos a todos, nos tienta a todos. Pero dice aquí la escritura que fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dice nos va a dar una salida. Él siempre nos dará la salida para que podamos resistir, para que podamos soportar en el momento de la tentación. Él siempre estará ahí. El enemigo no trata tanto de tentar al que está allá en el mundo, porque ya esos son de él. Pero a nosotros, a los hijos de Dios, es a los que tratan de sacarnos de los caminos del Señor a través de la tentación. Repito, lo hizo con el mismo Jesucristo. Y vamos a leer Mateo 4, de 8 al 10. Dice, luego el diablo
lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Amén, amén. ¿Con qué autoridad el diablo puede venir a ofrecerle a Cristo o ofrecernos a nosotros las cosas de este mundo? ¿Saben con cuál autoridad? Porque ya Él es el príncipe de este mundo. Él tiene la autoridad de este mundo. Dice, todo esto te daré, le dijo a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adoras. No simplemente si uno quiere recibirlo, hay que postrarse ante Él. Si postrado me adora, le dijo Satanás a Cristo. Y eso es lo que el diablo quiere. No simplemente quiere que recibamos las cosas de Él, lo que Él nos ofrece, pero que nos postremos ante Él. Cuando nos postramos ante Él, estamos renunciando a Dios. Ya estamos nosotros recibiendo al enemigo y renunciando a Dios. Porque no podemos adorar a dos señores, no podemos servir a dos señores. Si nos postramos ante el enemigo, estamos renunciando a Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere de nosotros. Él nos va a ofrecer lo que querramos de este mundo, las riquezas, lo que sea lo que hay en este mundo, si nos postramos ante Él, si nos postramos y le adoramos. Eso es lo que le dijo a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y esta es otra arma fuerte del enemigo. Claro, que quisiéramos muchas cosas, porque eso es lo que los ojos ven, lo que el cuerpo está sintiendo en este mundo. Y deseamos, a veces deseamos las cosas de este mundo. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Qué tanto deseamos lo que hay en el mundo? ¿O deseamos más lo que no vemos? Deseamos aquello de lo que está escrito. Deseamos lo que Dios nos ofrece, pero que aún no lo tenemos. Si preferimos las cosas de este mundo, estamos postrándonos ante el enemigo. Y si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, dice la palabra. No podemos elegir las cosas de este mundo. No podemos postrarnos ante Satanás, porque estaríamos renunciando a Dios. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Esa es la manera como el enemigo nos tienta. Y así tentó a Eva y a Adán y los apartó de Dios, los sacó del paraíso. Y esa es la manera como el diablo quiere actuar en nosotros. Esa es otra flecha, otro dardo del enemigo, la tentación. ¿Qué quieres? Nos dirá el diablo. ¿Qué deseas? Pídeme, póstrate ante mí. Esa es la manera como el diablo nos dice a nosotros. Esta es otra arma que el enemigo usa, la tentación. Y la número 6 que tengo yo, repito, probablemente hay más formas como el diablo trata de tentarnos, como el diablo trata de flecharnos y más las armas que tiene contra nosotros. Pero otra de estas es la crítica, el chisme que usa, que, que en la misma iglesia, en los mismos hermanos, se usa esto. Aún en los grupos de oración, nos decía el pastor, de los grupos de oración es donde salen los chismes más grandes. Y esto el enemigo lo usa, el que hablemos unos de otros, que nos critiquemos unos a otros. Repito, en la misma iglesia, entre los mismos hermanos. Veamos qué nos dice Gálatas 5, del 13 al 15 acá. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse uno a otros por amor.
Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Amén. Amén. Dice la palabra que sí, Dios nos dio libertad para actuar de la manera como querramos nosotros, pero que no usemos esa libertad para satisfacer nuestra carne. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Una palabra fuerte que nos dice el Señor: que no nos comamos unos a otros, que no nos mordamos unos a otros, pero que nos amemos, nos amemos. Tenemos que reconocer nosotros que ninguno es perfecto, que todos tenemos nuestras faltas, nuestras limitaciones, pero a veces hacemos más énfasis en las faltas del hermano y criticamos y chismeamos y nos comemos al hermano por algo malo que vimos en la otra persona, en vez de mostrarnos el amor, que es lo que Dios quiere en nosotros. Como sus hijos, como iglesia que somos, de esa manera tenemos que vivir en el amor de Dios, no en la crítica, no en el chisme, no comiéndonos unos a otros, pero amándonos, amándonos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice aquí la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, pero el enemigo quiere lo otro. Quiere que nos estemos hablando unos de otros, que estaremos chismeando unos a otros, porque eso satisface la carnalidad nuestra. Eso es lo que, eso va a satisfacer nuestra carne, pero no es lo que Dios quiere. Repito, eh, esta otra es otra arma del diablo: criticarnos, chismearnos, hablar unos de otros. Y veamos qué dice Santiago 4:11 al 12. Dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Amén. Cuando nos juzgamos, cuando criticamos, cuando hablamos unos de otros, dice aquí la palabra que nos volvemos jueces. Ya estamos emitiendo un juicio contra el hermano. Lo que hablamos contra el hermano, la hermana, estamos emitiendo un juicio y ya somos jueces y ya no estamos dejando a Dios que sea el juez, que es el único juez que hay entre nosotros. Repito, esta es otra arma, el enemigo, que nos estemos comiendo unos a otros, criticando unos a otros. Y a veces nos gusta eso, porque repito, satisface nuestra carne. Pero ya nosotros tenemos que caminar como seres espirituales, dejando todo esto a un lado, todo esto a un lado. Ok, hemos hablado de 6 armas que el enemigo usa contra nosotros, 6 flechas o dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros. ¿Cómo hacer frente a esos ataques del enemigo? ¿Cómo hacer frente? Y vamos a leer, tenemos 2 escrituras más antes de terminar. La palabra nos habla sobre esto. ¿Cómo hacer frente a los ataques? Y vamos a leer Efesios 6, del 11 al 17. Dice: póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal.
Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén, amén. Habrá más escrituras que nos dicen cómo enfrentar al enemigo, pero para mí creo que esta es una clave, una escritura clave, donde dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, hacer frente a toda arma del diablo, a las flechas, lo que sea, porque dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestro contra carne y hueso. Nuestra lucha no es yo contra Ana o contra quien sea. No, dice que tenemos lucha contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Nuevamente nos dice la palabra, ¿quién domina este mundo? Son potestades, dice, que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Eso es el que gobierna este mundo. De ahí vienen todas estas flechas, todos esos ataques. Toda arma del enemigo viene de ahí, de nuestro enemigo, el diablo, Satanás. Pero nos dice la palabra, tengamos esta armadura. La armadura que nos da Dios. Y yo sé que yo he escuchado de decir que tenemos que ponernos la armadura todos los días. Si nos la ponemos todos los días, quiere decir que en algún momento nos la quitamos. Y yo creo que no debemos nunca, nunca quitarnos esta armadura. Si tenemos que dormir con armadura, aunque sea incómoda, pues dormimos con armadura, con esta armadura de Dios. La armadura que la tomamos a través de la palabra, a través de esa relación con Dios, a través de la oración, día a día, estar en esa relación íntima con Dios. Ahí está esa armadura. Dice la palabra, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe para que podamos apagar todas las flechas encendidas del maligno. Ese escudo de la fe es importante. Si fallamos en la fe, el enemigo va a hacer mella de nosotros, va a tener una manera de atacarnos. Si no creemos realmente, si nuestra fe es débil, el enemigo va a tener una forma de atacarnos. Tenemos que crecer en todo esto, crecer en todo esto. Y a través de esa relación con Dios, dice la palabra también en Isaías 54:17, Virginia. Dice, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo al Señor he hablado. Amén. Amén. En esta versión dice, ninguna arma forjada prosperará. Ningún arma forjada del enemigo va a prosperar. Si estamos con armadura, si estamos con el Señor, si estamos en esa relación diaria con Cristo, ningún arma forjada prosperará. Más bien dice, condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros. Toda lengua que se levante. Y el enemigo es bueno para eso, para que se levante lengua, que se levante juicio contra nosotros. Pues esa es nuestra herencia. Como hijos de Dios, esta es nuestra herencia. Pero la vamos a tener en esa relación con Dios, con esa armadura de Dios, manteniéndonos en Cristo, porque separados de Él, estamos expuestos a todo ataque del enemigo. He traído 6 armas que el enemigo usa contra nosotros, probablemente es más. Creo que Jerry ya me puso ahí que hay otra, que es la queja. Quizá él nos habla ahora un poquito de eso, pero ese es el mensaje que yo traigo para ustedes. No importa cuántas sean,
Sabemos que tenemos un enemigo que trata de derrotarnos, que trata de, de, de que nos salgamos de la fe. Hay un enemigo que trata de que volvamos a Él, porque nos hemos salido ya del reino del infierno, del reino de las tinieblas. Nos hemos salido de ahí, pero Él trata de que volvamos. Y Él, a través de esas flechas, perdón, a través de esas lanzas encendidas de fuego, Él trata de vencernos, de hacernos caer. Pero tenemos una armadura, tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege. Espero que este mensaje les haya servido a todos. Probablemente hemos hablado ya sobre esto en otros estudios, pero creo que es importante recordar lo que Dios quiere para nosotros, de que hay un enemigo que, que, que está ahí siempre. Ahí estará hasta que Dios ya lo quite completamente. Pero el enemigo tiene sus armas, tiene sus flechas para hacernos caer. Dios les bendiga. Vamos a quitar la grabación ahora.